Entonces, vamos a iniciar. Muy bien, entonces, pues nos encontramos en la clase de mecatrónica, módulo de mecatrónica, módulo 1, que es realiza circuitos eléctricos, electrónicos, midiendo las variables que integran el sistema mecatrónico. Vamos para allá. Vamos entonces con el primer submódulo, que es realiza circuitos eléctricos y electrónicos para sistemas de control. Bien, en este módulo nada más vamos a ver un tema. En este submódulo vamos a ver nada más un tema que es aplicación de electricidad y electrónica. Si ustedes se acuerdan, ya vimos con anterioridad aquí la definición de cada una, la diferenciación y algunos cálculos por ahí que podemos hacer con estas dos ramas. Entonces aquí sencillo nada más es ver las aplicaciones. De manera rápida, a grandes rasgos, les voy a hacer mención nada más de que electricidad se puede utilizar en el hogar y en los servicios. Como todos sabemos, pues podemos enchufar cualquier cosa en nuestra conexión de la casa y cualquier cosa eléctrica y va a funcionar una lavadora, una licuadora, una televisión, etcétera. Entonces, son los principales que conocemos de la electricidad. El también es una de las ramas la electricidad, ya que Profe, con ella se está trabando mucho, profe. mejorar y fabricar y producir cosas en las fábricas, ¿no? Las maquilas, etcétera. En el transporte también es una de las áreas donde se está aplicando últimamente y de los transportes más modernos, si ustedes se han fijado o si han conocido, es en los trenes que son electromagnéticos, pues ahí se utiliza lo que es la rama de electricidad para poder generar un campo magnético y de esta manera aplicarlo en ese tipo de transporte, ¿sí? Ahí es donde está ahorita el auge, la aplicación de este fenómeno natural que es la electricidad. Y en la domótica se coló por aquí, aunque tiene que ver un poquito más con la electrónica, lo ponemos aquí en la electricidad, ya que la domótica tiene que ver con la automatización del hogar. Pues como dijimos aquí al principio, en el hogar son lugares donde más se utiliza la electricidad. En estos días, pues entonces la domótica va muy de la mano, ¿sí? Por eso es que se coló aquí la domótica en esta área de uso y aplicación de electricidad. Y la electrónica, pues se utiliza más en las telecomunicaciones, como ya vimos en la definición de electrónica, que es más bien para transmitir información, pues una telecomunicación es donde más vemos este nombramiento, ¿no? Pues o lo utilizamos para poder enviar información de un lugar a otro y grandes distancias de un punto hacia el otro y viceversa, ¿sí? La robótica, pues como todos sabemos, los robots están ganando terreno a la mano de obra del ser humano. Entonces, la robótica también es uno de los lugares en donde más se utiliza la electrónica. La medicina, pues muchos de las nuevas tecnologías también se están implementando un poquito con la robótica. Entonces van muy de la mano de robótica y medicina, ¿sí? La seguridad. La seguridad, por ejemplo, en los sistemas de circuito cerrado, con las cámaras de vigilancia y todo eso, sistemas de alerta, etcétera. Ahí es donde se aplica la electrónica en esta área de seguridad. Y finalmente tenemos la domótica y la inmótica. La domótica ya hemos dicho por qué se había colado en este otro rubro de electricidad y lo nombramos en conjunto con la inmótica, que la inmótica es también la automatización, pero va más dirigida a lo que son las oficinas, áreas de trabajo, etcétera. Y la domótica, pues, está una casa, habitación, lo que es la doméstica, ¿sale? Hace grandes rasgos, ahí es donde se utiliza ahorita la electrónica y la electricidad. Y con eso estaríamos terminando nada más la mención del tema de esta semana. Para finalizar nada más, les voy a mostrar a ustedes las actividades que vamos a trabajar esta semana en este submódulo.
es en el apartado 1.7, aplicación de electricidad y electrónica. Lo que van a hacer es este pequeño material que tenemos aquí. Es un pequeño video de 3 minutos acerca de la aplicación y el uso de la electrónica y la eléctrica. Enseguida las actividades, ahora sí lo que van a entregar es ver este pequeño video de 4 minutos y de este van a hacer un pequeño ensayo, un breve ensayo. Acuérdense nada más que un ensayo es hecho con sus propias palabras y que debe tener introducción, desarrollo y cierre. ¿Sale? Es muy pequeñito, nada más son 4 minutos. Entonces el ensayo pues también va a ser muy pequeñito. Y para la electricidad, uso de electricidad, van a abrir este pequeño archivo que les dejo aquí, este PDF, lo van a leer y van a realizar una pequeña investigación. De este material, nada más van a poner las aplicaciones de electricidad, ¿sí? Así como un breve extracto de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a abrirlo. Aquí les marca a ustedes, les menciona algo de historia de la electricidad. Y, por ejemplo, acá empezamos lo que es el uso de la electricidad en el hogar y los servicios. Entonces, la instrucción es que pongan únicamente los usos y aplicaciones de electricidad, o sea, nada más esto, pero además un pequeño extracto de lo que es ese subtema, o sea, van a poner un poquito de esto, ¿sale? Un extracto, es como quien dice nada más las líneas más importantes. Yo quiero nada más las líneas más importantes de este pequeño texto que viene aquí, que hace referencia a este uso y aplicación de la electricidad y así sucesivamente con todos los usos de la electricidad que aparezcan aquí, ¿sale? Aquí vienen todos. Entonces no es nada más enlistarlos, sino también hacer un pequeño extracto de esto, o sea, lo más importante, ni siquiera un resumen. Pueden ser nada más como puntos que mencionen nada más la línea más importante de cada uno de los usos y aplicaciones. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿No hay ninguna? Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, ahora vamos con nuestro módulo 2. Mide e interpreta las variables de los sistemas eléctrico, electrónico y mecánico de los sistemas mecatrónicos. ¿Sale? Ok. Entonces, aquí vamos a ver nada más un tema, que es la simplificación de circuitos. A ver, por ahí estoy escuchando un ruidito extraño. ¿Ustedes lo escuchan, muchachos? ¿Sí me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien ahí, muchachos? Alguien coménteme, por favor, porque no, parece que no estoy escuchándolos a ustedes. Ok, gracias, Guadalupe y Dalí. Vamos a continuar entonces. Aquí vamos a ver igual un tema nada más, ¿sí? Que es simplificación de circuitos. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de ver la ley de Ohm y circuitos en serie y circuitos en paralelo. Ahora vamos a ver que es simplificación de circuitos y no es otra cosa más que aprender a hacer los circuitos más pequeños, porque en la vida real nos encontramos con que podemos encontrar un circuito en donde aparezcan combinaciones de las dos conexiones que vimos la semana pasada, o sea, un circuito en donde esté conectado en serie y otros en paralelo, ¿sí? En el mismo circuito.
Entonces, lo que vamos a aprender aquí es a simplificarlos, a hacerlos más pequeños, pero que sean circuitos equivalentes a lo que realmente está conectado. Por ejemplo, para analizarlos es muy común calcular resistencia equivalente de una asociación en serie y o paralelo sucesivamente hasta que quede una única resistencia, ¿sí? La reducción total de un circuito mixto no se hace en un solo paso, aplicando una sola ecuación, más la reducción se hace paso a paso haciendo reducciones parciales en serie o en paralelo según corresponda hasta llegar a una resistencia total. Esta resistencia total significa hasta llegar a una sola resistencia, como se ve aquí en el ejemplo. Este ejemplo que está aquí es un circuito en serie, ¿sí? Porque tenemos todas las resistencias conectadas como si fuera un solo camino. Conectamos una terminal de la resistencia hacia la pila y la otra terminal va hacia la terminal del siguiente elemento y la terminal del siguiente elemento va a la terminal del otro y así hasta que en todos los elementos y el final va a la pila, ¿sí? Entonces, de esto lo que realmente hacemos con un cálculo para sacar la resistencia total, lo que hacemos es encontrar una resistencia equivalente, que es esta, como si tuviéramos nada más una sola resistencia en el circuito en lugar de tres, en este caso, ¿va? Entonces, lo que tenemos acá abajo es un circuito conectado en paralelo porque una terminal de la resistencia va directamente al lado positivo de la pila o la batería y la otra terminal encuentra su camino para llegar a la terminal negativa directamente de aquí de la misma batería. Y lo mismo pasa con la resistencia 2 y la resistencia 3, ¿sí? Ambos tienen su conexión y encuentran camino para la terminal positiva, tanto como para la negativa. Acuérdense ustedes que para poder aquí eh, diferenciar entre circuitos en serie y circuitos en paralelo es que, por ejemplo, si nosotros quitamos o desactivamos uno de estos tres, los otros van a dejar de funcionar, puesto que la corriente eléctrica ya no va a tener por dónde circular, ¿sí? Y en los circuitos en paralelo tenemos que, no importa si quitamos uno de esos elementos, los otros dos elementos o todos los elementos del circuito en paralelo van a seguir funcionando, pues la corriente eléctrica siempre va a tener un camino por donde circular, ¿sale? De igual manera, en el circuito paralelo, al utilizar la fórmula que es esta para poder encontrar una resistencia total, lo que es reducir estas resistencias de 3 a una sola. Entonces, el valor que encontrábamos la semana pasada de resistencia total, lo único que estábamos haciendo era reducir de varias resistencias a una sola. Entonces, de este ejemplo en particular, el cálculo que hicimos de resistencia total quiere decir que esta resistencia total es equivalente a estas tres, o sea, es lo mismo que si conectamos en un circuito esta resistencia a que si conectamos en un circuito estas tres. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna hasta aquí, muchachones? ¿Nadie? Segurotes. Ok, continuamos. Entonces, para poder reducir un circuito, lo que tenemos que hacer es identificar cuáles resistencias están conectadas en serie y cuáles resistencias están conectadas en paralelo, ¿sí? Aquí está un ejemplo, el cual ya no voy a hacer con números, puesto que ya vimos la semana pasada ejemplos de cómo utilizar y reducir circuitos en serie y cómo resolver circuitos en paralelo. Las mismas fórmulas que usamos la semana pasada son las mismas que vamos a utilizar en esta ocasión. Lo único que hay que hacer es identificar cuándo está en serie y cuándo está en paralelo, ¿sale? Lo que vamos a ver aquí es cómo reducir este circuito hasta encontrar un circuito equivalente con una sola resistencia. Entonces aquí encontramos que tenemos 4 resistencias en total. Para poder reducir un circuito lo que hacemos es iniciar desde la parte más lejana del circuito, ¿sí? En este caso de derecha a izquierda. La resistencia que vemos aquí, nosotros nos damos cuenta que está en paralelo.
¿Por qué está en paralelo? Porque está conectada de un extremo hacia el otro de la pila, ¿sí? Esta sola, únicamente esta está en paralelo. Pero para poder reducirla tengo que agruparla con otra resistencia, que en este caso lo voy a agrupar con la resistencia número 3, así como se ve aquí. ¿Sale? Entonces agrupo esas dos y yo identifico cómo están conectadas esas dos resistencias. En este caso, esas dos resistencias están conectadas en serie, por lo que voy a usar la fórmula de la resistencia total de los circuitos en serie, que en este caso es nada más hacer las sumas. Por eso está aquí. La resistencia equivalente de estas dos es sumar la resistencia 3 y la resistencia 4, ¿sí? Lo que valga, les repito, en este caso no lo voy a hacer ya con números, porque ya la semana pasada hicimos algunos ejemplos, nada más lo voy a hacer esquemáticamente. Entonces aquí agrupé estas dos para poder reducir, deduzco que están en serie, entonces voy a utilizar la fórmula de resistencia total de los circuitos en serie, que en este caso es suma, la sumo nada más y voy a obtener una resistencia equivalente que va a ser RB en este caso. ¿Qué es lo que hago enseguida? Ahora dibujo un nuevo circuito, pero ya no lo dibujo con dos resistencias porque ya reduje estas dos. Entonces lo que hago es poner las resistencias que todavía no reduzco, que en este caso la R1 y la R2, aquí están, y dibujo la resistencia que encontré equivalente, que en este caso le pusieron RB, que es esta, ¿sí? Es como si, en este caso es como si hubiera desaparecido esta, la número 3, y hubieran dejado nada más esta, fíjense bien. ¿Qué pasaría si ustedes deciden borrar esta y dibujar su circuito con esta nada más? No pasaría nada, porque como ya para acá no tenemos ninguna otra resistencia, no estaríamos afectando que dijéramos, es que está en serie ahora o sigue en paralelo. No importa, sigue estando en paralelo esta única, aunque la hubieran puesto aquí arriba y esta lo hubieran eliminado, ¿sí? No importa cuál de las dos utilicen para dibujar su nuevo circuito. Como va a ser la última, la conexión sería exactamente la misma. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No. Apenas llevamos la primera reducción. Ok. Entonces, si no hay dudas, este circuito que acabamos de dibujar lo vamos a tomar como uno nuevo. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a iniciar, como les dije ahorita, desde la orilla, lo más lejano de la batería posible, es decir, en este caso, el lado derecho, ¿sí? ¿Cuáles resistencias tengo ahora al final? Esas dos, ¿sale? Entonces, ahora estas dos las voy a reducir y me doy cuenta de que están en paralelo, ¿sí? ¿Por qué en paralelo? Porque llega una de un extremo hacia el otro y la otra también, ¿sí? Si yo desactivo R2, de todas maneras va a llevar electricidad hacia RB y va a circular y la resistencia que está aquí va a funcionar. Es por eso que determino que están en paralelo. Las agrupo de esa manera o si quieren no encerrarlas también está correcto. Entonces de ahí, como está en paralelo, lo que voy a hacer es utilizar la fórmula para determinar la resistencia total de los circuitos en paralelo, que es esta que está aquí abajo, ¿sí? Y una vez aplicada, lo que vamos a obtener es un circuito nuevo, pero ya nada más con una resistencia, que en este caso le pusieron para reducir estas dos, le pusieron RC. Entonces de aquí RC, utilizando esta fórmula, sacamos nada más una y la dibujamos, que es esta, y dibujamos la que todavía no hemos reducido, que es R1, esa viene desde acá en todos los casos, fíjense bien, ¿sale? Y vuelvo a hacer lo mismo, ahora lo trato como un circuito nuevo. ¿Cómo están estas dos resistencias conectadas entre sí? Ahora están en serie, ¿sí? Porque es como si fueran un solo caminito. Ahora, si quito R1, a RC ya no le va a llegar corriente eléctrica, entonces por eso están conectadas en serie. Entonces lo que hago ahora es agruparlas nuevamente, estas dos son las que voy a reducir, aplico la fórmula que es la misma de arriba si se fijan. ¿Por qué es la misma? Porque también estaban conectadas en serie, entonces aquí están conectadas en serie y ahora sí es resistencia total porque ya después de haber reducido estas dos ya no me va a quedar más que una. Entonces, esa va a ser la resistencia total y va a ser la equivalente. Es decir, el valor que tenga esta resistencia es exactamente lo mismo que tiene acá en un circuito combinado entre serie y paralelo. ¿Sale? Entonces, aquí, para poder continuar o poder resolver cualquier otro tipo de ejercicios, aquí les puse este ejemplo.
que repito, no lo vamos a resolver con números, aunque aquí tengan, no lo vamos a resolver. De hecho, ni siquiera va a aparecer nada esquemáticamente aquí en la presentación, únicamente lo puse como ejemplo, ya que estas que están aquí, comúnmente se las van a encontrar en los ejercicios, pero quiero que identifiquen ustedes cómo están conectadas en serie un paralelo. Fíjense bien cómo están diferentes a esta, ¿sí? Sin embargo, a partir de aquí hacia abajo, esto se convierte como una conexión en paralelo. Está en serie con esta porque está en el mismo camino, en la misma línea, pero estas dos están conectadas en paralelo. Lo mismo pasa con estas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí primero? Miren, para poder reducir este circuito, o uno parecido a este, en el cual se descuelgan dos ramificaciones hacia la derecha e izquierda, o lo pueden encontrar acostado, es decir, se pinta muy grueso, pero permítanme. Vamos a ver. Hagan de cuenta que lo pueden encontrar así también, ¿sí? La pila como si no lo hubiera girado, la van a encontrar, la pueden encontrar la pila de esta manera, pero ya al empezar a dibujar la resistencia se pueden encontrar con algo como esto, de este lado, ¿sí? Aunque estén verticales o horizontales, de todas maneras siguen estando en paralelo estas dos, porque llegan de un punto hacia el otro. Lo mismo pasa aquí, de un lugar hacia el otro, distintos, como si fuera este camino, uno de un camino diferente que este de abajo. Y sin embargo, en este están sobre la misma línea, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre serie y paralelo. Entonces, este es lo primero que habría que hacer, es empezar con estas dos. Se agrupan. Les digo, si ustedes no quieren encerrarlas en su ejercicio, no las encierran, pero se agrupan y como están en paralelo, se aplica la fórmula para poder resolver las resistencias en paralelo, van a obtener un valor y cuando dibujen su nuevo circuito, lo único que va a pasar es de que va a tener aquí una resistencia así. ¿Sale? Tengan en cuenta que cuando hagan su cálculo, esto ya no va a estar. Y esto ya no va a estar. Entonces va a quedar así cuando hagan su cálculo, una sola resistencia que va a equivaler a los dos valores que tenemos a la derecha y a la izquierda. Lo mismo va a pasar con esta, se agrupan los dos y al finalizar me va a quedar nada más una resistencia aquí, me salió muy fea. Hagan de cuenta así, la cual su valor va a ser equivalente al de estos dos, ¿sí? Una vez hecho eso, ¿qué es lo que sigue? Ah, pues ahora agrupamos estas tres porque van a quedar sobre la misma línea y entonces estas tres van a quedar en serie. Y ahora se agruparían esas tres, aplicamos la fórmula para poder resolver resistencias en serie y luego me va a quedar nada más una, ¿sí? Que esa una va a quedar en paralelo con respecto a esta otra, ¿sí? Y luego, ¿qué es lo que van a hacer? Pues una vez que tenga determinado qué resistencia sale de estas tres en serie, ahora agrupan esta que está aquí con las que le salga de este lado. Y de esas dos les va a quedar una que va a estar conectada en serie con y luego aplican la fórmula de resistencias en serie. ¿Sí? Les digo, lo puse nada más para poder ejemplificarles a ustedes la diferencia, cómo se pueden encontrar los circuitos dibujados y que les pueden pedir a ustedes que los resuelvan. ¿Sí? Pero únicamente no hay no hay más que dos sopas. O está en serie o está en paralelo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí con identificar cuándo está en serie y cuándo está en paralelo, muchachos?
¿Alguien tiene dudas? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Continuamos entonces? Bueno, vamos a seguir. Me parece que eso es todo. Hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Nada más permítanme mostrarles a ustedes las actividades de esta materia. Ya vimos ahorita las del su módulo 1. Aquí lo único que van a hacer es observar videos, un videito chiquito de 6 minutos sobre cómo realizar la simplificación de circuitos, ¿sí? Y después van a abrir este formulario, este cuestionario, en donde les va a aparecer a ustedes algunos pequeños ejercicios sobre cómo, sobre resolver, pues, circuitos mixtos, cómo reducirlos, ¿sí? Y en todos les van a preguntar a ustedes lo que es la resistencia total, miren. ¿Sale? Para poder calcular las demás variables como voltaje y resistencia, se aplica la misma ley de Ohm que ya vimos en semanas pasadas. Si les preguntaran a ustedes resistencia específica de un solo aparato, voltaje específico, se hace con lo mismo, la ley de Ohm, nada más deberían tener cuidado con utilizar los valores de cada resistencia y con las características de cada circuito, sea conexión en serie o en paralelo, y ya con eso se saca con la ley de Ohm para poder terminar las demás variables como corriente, voltaje y resistencia, ¿sale? Aquí es lo que les decía, se lo pueden encontrar de esta manera o una manera de esta, no importa cómo, el chiste nada más es identificar si está conectado en serie o en paralelo. Por ejemplo, de este último ejercicio, estas tres están en paralelo, ¿sí? Porque aquí se desvía, entonces aquí es como si fuera uno de los caminos y acá fuera el otro. Entonces, esta resistencia 1 encuentra su camino fácil desde un punto hacia el otro, la 2 también desde un punto hacia el otro, y la otra también desde un punto hacia el otro, sin intervenirse con ninguna de las otras. Es decir, esta no interviene con el camino de esta, ni la 2 interviene con el camino de la 3, ¿sí? Por eso es que están en paralelo. Ya cuando intervienen en el mismo camino, entonces ya están en serie. De tal forma que cuando calculen la resistencia equivalente para estas tres, la resistencia equivalente que les quede aquí va a estar en serie conectada con la resistencia 4, porque va a estar sobre la misma línea, sobre el mismo camino, o sea, así interviene una con la otra, ¿sale? Aquí, por ejemplo, pues esta está en serie, pero estas dos están en paralelo, entre sí, entonces hay que empezar por aquí, reduciendo estas dos que están en paralelo, y luego ya la que les quede va a quedar en serie, hay que reducir estas dos en serie, y así ya van a encontrar la resistencia total. Y aquí también, estos dos están en serie, este y este. Sin embargo, las resistencias que están dentro de él están en paralelo, ¿sí? Entonces hay que iniciar por aquí. Están en paralelo, hay que aplicar la fórmula de resistencia en paralelo y la que les quede aquí va a quedar en serie con esta. Aquí también están en paralelo, hay que resolverlas en paralelo y la que les quede aquí va a quedar en serie con las otras dos, ¿sale? Y así sucesivamente con los demás ejercicios. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda, muchachones? ¿Nadie? ¿Segurotes? Ok, entonces, nada más, el día de mañana, muchachos, a las 2:10 que nos conectemos, vamos a abordar el tema, el último tema también del su módulo 3. Ya saben ustedes que es el que viene un poquito más cargado, entonces es importante que estén conectados a la clase para poder ver la explicación. De por sí, siento que se les está haciendo difícil y por eso no están entregando actividades, muchachos. Vuelvo a repetirlo, de los que están aquí presentes, la mayoría tiene actividades pendientes. Y si han entregado también, están un poquito incorrectos, por así decirlo. O sea, les falta un poquito, pero no es tan difícil, sino es que pues estén en la clase, estén presentes,
La clase ya les dije que va a estar grabada en YouTube también esta, por si quieren revisar algo de lo que se habló. Y para que estemos preparados para el día de mañana, les voy a sugerir por ahí unas aplicaciones para el celular, para el que guste descargarla en su celular. Me comentan por ahí cuando aparezca la pantalla del celular. ¿Ya pueden ver la pantalla del celular? Chicos, si pueden ver la pantalla del celular, coméntenme por favor. Sí, profe, sí la podemos. Sí. Ok, gracias. Entonces, miren, aquí encontramos estas dos aplicaciones que se llaman Logic Circuit Simulator Pro y la otra que se llama Easy Logic Simulator. Cualquiera de las dos están en la Play Store. Las pueden descargar de esta manera, miren. ¿Sí? Pueden ver los nombres más tarde en la clase de YouTube o apuntarlos por ahí. Cualquiera de los dos nos va a ayudar mucho para que podamos entender un poquito mejor los temas que ya abordamos de la materia de su módulo 3 y los temas que están por venir. ¿Sale? Entonces, esas dos aplicaciones son estas. Yo les sugiero que las descarguen, pesan poquito, no están muy grandes, y les van a ayudar mucho para poder entender temas anteriores y los temas que están por venir en esta materia. Yo pienso que descargando esas aplicaciones, van a poder realizar también con un poco mayor de facilidad las actividades que tienen por ahí pendientes en esta materia, porque son más en esta materia que en las otras dos, ¿sí? Entonces, son muy sencillas de utilizar también y hasta viene con un pequeño tutorial de cómo se usa, pero el día de mañana pues, les voy a explicar a ustedes cómo se usan estas aplicaciones para que puedan trabajar con todos los componentes electrónicos que hemos visto hasta ahorita y conforme vayamos añadiendo componentes, pues ir viendo cada uno de estos, cómo se utiliza para poder formar circuitos. Entonces, yo creo que la clase de mañana va a estar un poquito más completa que las demás, por lo que les pido a ustedes que estén presentes, puntuales, y si es posible con esas aplicaciones, mejor. Y pues a sus compañeros que tengan contacto por ahí en el WhatsApp o que los vean ahí presencial, invítenlos a que participen mañana en la clase porque les digo, voy a tratar de hacerlo la clase un poquito más completa y con más herramientas para que se puedan ayudar ustedes a comprender estos temas. ¿Sale? Entonces hasta aquí, muchachos. ¿No hay dudas? Ok, entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, no sin antes mencionarles que esta semana va a ser la última semana de la primera unidad. La semana que entra ya va a ser semana de evaluación. Entonces, pónganse al corriente, por favor, porque les repito que al menos el módulo, las 3 materias que llevamos de módulo profesional, entre más actividades tengan entregadas, pues más posibilidades tienen de poder acreditar su primera unidad, ¿sale? Pues más vale que batallen un ratito ahorita en entregar las actividades que estar batallando al final de semestre porque se les acumuló el trabajo y tienen mucha tarea, tanto de módulo como de las demás materias, ¿de acuerdo?
Entonces, la asistencia el día de hoy, muchachos, va a ser que me dejen su nombre escrito, empezando por apellidos y grupo, ahí en el chat. Y una vez que lo dejen ahí en el chat, ya pueden salirse sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, no se vayan a salir sin dejarme por ahí en un comentario del chat su nombre, empezando por apellidos y su grupo. ¿De acuerdo? Si no hay más por el momento, entonces